Padre Santo, cuando vemos las cosas que tú realizas en los corazones de cada uno de los que te conocen, diciendo que nosotros como líderes, pastor, copastor, los colaboradores, procuramos, Señor, servirte con corazón sincero, pero que en ninguna manera osemos, Padre Celestial, tocar el arca de tu gloria para recibir mérito alguno, Señor. Porque tú haces todo en todo, Señor. Y a ti es toda la gloria y toda la honra. Nosotros no podemos sostener el arca con nuestras manos, Señor, como Usa cuando intentó hacerlo, para que no cayera en tierra, creyendo que te honraba, cuando sus manos eran más inmundas que la tierra donde caería. Él pensó que algo tan sagrado como el arca que representaba tu presencia no debía tocar el suelo, pero se equivocó al pensar que sí podía tocar sus manos. Y nosotros somos pecadores, nuestras manos que representan nuestros actos son impuros. Por lo tanto, tú nos llamas, Señor, y nos permites ser colaboradores tuyos, pero la gloria toda es tuya y no podemos tener parte en ella, Señor. Permítenos, Señor, eliminar de esto que llamamos púlpito todo histrionismo humano, todo aquello que de alguna manera procura, oh Dios del cielo, impresionar, para que solamente quede lo que es legítimo, tu pura gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que ahora sea tu palabra la que sea expuesta de esa manera, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Lea conmigo, así de pie. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Puede sentarse. Creo que es un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Como define la Biblia a la palabra de Dios. La compara con una espada de dos filos. Pero para entenderlo de mejor manera tenemos que ver el contexto en que esta palabra fue dicha. Tenemos que entender algunas cosas respecto al libro de Hebreos. Creo que el mismo nombre que lleva nos indica el destinatario de esta carta. Esto fue escrito al pueblo hebreo. No sabemos el autor de la carta a los hebreos. Algunos suponen que puede ser Pablo, pudo haber sido Bernabé o Apolos, o un autor desconocido. Yo particularmente creo que en efecto fue el apóstol Pablo, pero puedo estar equivocado, eso no importa. Una de las razones por las que pensamos que pudo haber sido Pablo es por la temática que toca esta carta. Y lo que se propone el autor, en caso de que sea Pablo, es demostrar a los hebreos que están en una situación complicada, que están siendo perseguidos, y su situación es peor que la de los gentiles. Porque si bien en la iglesia primitiva todos los cristianos eran perseguidos y rechazados, el caso de los judíos era incluso más severo, porque no solamente estaban siendo odiados por el mundo gentil, sino más aún por sus propios hermanos de sangre. A ellos les era más difícil renunciar a su judaísmo para aceptar a Cristo. La persecución que se desata contra ellos es severa. Y el autor de esta carta, viendo que muchos de ellos claudican en su fe, algunos vuelven al judaísmo, rechazan a Cristo, otros están dubitativos, quizás pensarían ellos
a lo mejor este movimiento llamado cristiano no es verdad, tenemos toda nuestra herencia judaica, el testimonio de Moisés, que conoció al Dios verdadero y nos trajo el mayor legado de la antigüedad, que es la ley. Entonces el autor escribe la carta, y usted, si la ha leído, se podrá dar cuenta que básicamente lo que él hace es demostrar la superioridad de de Jesús sobre Moisés, la superioridad de la gracia sobre la ley. Cosas como, por ejemplo, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús como dueño de la casa. Encontramos entonces en esta carta que hay un contraste deliberado del autor para que ellos se den cuenta que todo lo que fue escrito como parte de la ley judaica era una sombra tipológica de lo que iba a tener cumplimiento completo en Cristo Jesús. Y sigue ese camino de demostrar vez tras vez lo que era simplemente simbólico con lo que era el cumplimiento de todos esos símbolos. Pero llega un punto que es en este capítulo 4, no específicamente en los versos que leímos, sino poco antes, y si usted le da unas vueltas a las páginas se va a poder dar cuenta. Por ejemplo, en el capítulo 3 dice: Jesús es superior a Moisés. ¿Ok? Y es superior a Moisés porque Moisés los sacó de la tierra de Egipto en la que se encontraban en dura esclavitud. Los lleva por un desierto y luego son introducidos por el sucesor de Moisés, Josué, a la tierra prometida. Pero cuando el autor quiere probar que Jesús es superior a Moisés, lo que quiere decir con ello es que lo que hizo Moisés tenía un cumplimiento parcial, profético y tipológico. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por ejemplo, simbolizaba solamente la verdadera salida de la esclavitud, ya no del Egipto, que era un símbolo del mundo, sino de la esclavitud del pecado en la cual está sumido todo ser humano. Ellos eran esclavos en Egipto, recibiendo el maltrato de los capataces egipcios que los obligaban a hacer tareas arduas, a coser ladrillos con paja para las construcciones de los egipcios, y tenían capataces detrás que los latigaban sus espaldas. Pero todo eso era símbolo profético de lo que luego Jesús nos dice, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si bien es lo que quiere probar el autor de la carta, Moisés los libró de la esclavitud de Egipto, el que verdaderamente libra al ser humano de la esclavitud más cruenta que hay, que es el dominio del pecado que nos lleva a condenación eterna. El que nos saca de eso es Jesús. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Moisés solamente tuvo una labor para el Israel antiguo, donde a través de esa historia que conocemos como el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, con eso queremos simbolizar que el Salvador del mundo es quien verdaderamente saca de la esclavitud del pecado a todo aquel que hace de él su Señor y su Salvador. Entonces, hablando de esto, vemos en el capítulo 4, comenzando, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese reposo, en el Antiguo Testamento, era la tierra de Canaán. ¿Cuál era el propósito del Señor de sacar al pueblo de Israel de Egipto? Llevarlos al desierto y a través de una gran procesión de casi 2 millones de judíos, introducirlos en la tierra prometida. El contraste es evidente: esclavos y poseedores de una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Por supuesto, nadie puede estar
reposado siendo esclavo. Pero otra cosa es tener tu propia tierra, cultivar, cosechar, sembrar y tener los deleites del trabajo y esfuerzo de tus manos. Para ellos ese era su reposo. Sin embargo, todo eso también era tipológico, porque el verdadero reposo es cuando Dios, por el poder de su Espíritu Santo, puede librarnos de las garras del pecado, como dice el capítulo 8 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, porque esa ley era débil en cuanto a la naturaleza del ser humano que no puede cumplir con ella. Eso que era imposible para la ley, escrita exteriormente en tablas de piedra, sin poder afectar el corazón humano, era débil en cuanto a la naturaleza humana, porque no le daba poder para vivir conforme a esa ley. Pero ahora Cristo, por el poder del Espíritu Santo, cambia el corazón, lo transforma, y el hombre puede por sí mismo, en el poder del Espíritu Santo, vivir por encima de esa naturaleza pecaminosa y entrar en el verdadero reposo de Dios. Porque el reposo no era la tierra prometida, eso era un símbolo. El reposo es la salvación, de la cual la tierra de Canaán era una tipología profética. Amén. Así que él está hablando del reposo, pero está diciendo que eventualmente ellos no pudieron entrar en ese reposo. Y ustedes conocen la historia. ¿Por qué no pudieron entrar? Bueno, fueron rebeldes en el desierto. Vez tras vez vieron el brazo de poder de Dios favoreciéndolos. Cómo abrió el Mar Rojo, las plagas de las cuales hablamos en la escuela dominical. Cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios los sustentó con maná en el desierto, cómo eran guiados por una columna de nube en el día y una de fuego en la noche. Y pese a eso se rebelaron vez tras vez en las aguas de Mara. Todo el pueblo se rebeló, como muchos líderes de las tribus también desafiaron la autoridad de Moisés, Datán, Coré y Abirán. Y una y otra vez se rebelaron. Finalmente, cuando están a las puertas para entrar a la tierra prometida, solamente 2 de los espías que fueron enviados para reconocer la tierra, que fueron Josué y Caleb, vinieron con un reporte favorable, un reporte de fe. Ellos dijeron: sí hay gigantes, sí la tierra es deleitosa y fluye leche y miel, tanto que dicen que trajeron un racimo de uva entre 2 personas. Imagínense qué clase de frutos había en esa tierra. La tierra es buena, en efecto, es una tierra que fluye leche y miel. Una figura, leche y miel, para hablar de la abundancia y la fertilidad de esa tierra. ¿Ok? Pero, había un pero, hay gigantes. Y nosotros, a nuestro parecer, somos como pequeños grillos, y ellos muy, muy, muy grandes. Y así éramos nosotros al parecer de ellos. Así que no podremos. Y el Señor se indignó con ese pueblo. ¿Y por qué se indignó? Porque ¿cómo es que ellos no pudieron ver todas las maravillas que Dios hizo para pensar que también la podía hacer con respecto a los habitantes de esa tierra, muchos de los cuales eran gigantes? Y ellos dijeron: no vamos a poder poseer la tierra. Ese fue la incredulidad del pueblo, la rebelión de un corazón que no puede hacer la voluntad de Dios, y por no poder hacer la voluntad de Dios no puede entrar en su reposo. Pero Josué y Caleb dijeron: ¿saben qué? Los comeremos como pan. Ellos no estaban hablando de sí mismos por su propia fortaleza. Es que ellos creyeron: si Dios está con nosotros, si Dios nos acompaña, si nos sacó de la tierra de Egipto, si abrió el Mar Rojo, si nos sustentó con maná, si nos dio codornices, si nos alumbró con columna de fuego y nos guió con columna de nube, ¿cómo no nos va a introducir y nos va a hacer a derrotar a estos gigantes? Pero el resto del pueblo, excepto ellos 2, fueron incrédulos. Y dice la Biblia que por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira:
no entrarán en mi reposo. Y ustedes saben que esa generación toda divagó por 40 años en el desierto, cuando el Señor los hubiera podido introducir en unas pocas jornadas, unos 17, 18 días. De 17 a 18 días a 40 años hay un tiempo extremo, ¿verdad? Por eso es que Dios, y a ustedes los que se bautizaron, el Señor puede introducirte en una tierra que fluye leche y miel. No literal, no el símbolo, no la sombra aquí relatada, no, el cumplimiento de ese símbolo que es la salvación. Y la salvación no es meramente recibir perdón de pecados, lo cual es glorioso, ni ser librado de la condenación eterna. La salvación habla también de la evidencia de que ha sido perdonado, y esa evidencia es un corazón transformado que luego puede vivir santamente y derrotar a los gigantes del pecado y decir: si la fornicación es mi problema, ese es un gigante que voy a derrotar. Si es la ira, ese es un gigante que estoy luchando con él y voy a derrotarlo. Entonces, él se enojó y hizo que esa generación pereciera en el desierto. Amén. Y no fue sino los hijos de esa generación los que eventualmente entraron. Lo cual habla de que para que tú y yo podamos entrar al reposo de Dios, que es la salvación, debe perecer el viejo hombre y debe en su lugar nacer uno nuevo. De hecho, eso en sí es la salvación y el reposo de Dios. Porque esa vieja generación es incrédula. Tú allá afuera eras incrédulo, pero el Señor te rescató. Y cuando creíste en Jesús, algo ocurrió. Moriste a tu viejo hombre y resucitaste a novedad de vida. Recuerden, eso no ocurrió ayer en el bautismo en agua, ¿verdad? Eso ocurrió cuando creíste. El bautismo en agua es solamente un símbolo de esa realidad. Tú no te bautizas para ser transformado, para morir y resucitar, no. Eso ocurre cuando crees. Con el bautismo das testimonio público de que ahora eres creyente y que efectivamente eso ocurrió contigo. ¿Ok? Ese es el verdadero reposo. Y yo quiero detenerme un momentito antes de ir al texto que es el principal que quiero abordar, el de la palabra de Dios como espada de dos filos. Quiero que repasemos el concepto del reposo de Dios. Y para eso vaya conmigo a Génesis. Si lo puede buscar rapidito. Génesis está después de Apocalipsis. No. Sí, dándole la vuelta a la Biblia, ¿no? Génesis. ¿Lo tienen? Leemos capítulo 1 de Génesis. El capítulo 2, perdón, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿En cuántos días hizo el Señor todo lo que hizo? En 6 días, y en el séptimo reposó. Ahora, eso es bastante extraño. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo físico. ¿Cómo es eso de que reposó? ¿Será que los 6 días en los que estuvo trabajando lo hizo sudar mucho, se cansó y necesitó tender una hamaca en los portales del cielo y sentar y acostarse en ella para descansar? No, ¿verdad? De manera que de plano podemos decir que ese reposo no habla de cansancio físico. Ese reposo habla de satisfacción. Cuando tú tienes una obra que hacer y no la has terminado, eso desata en ti muchas inquietudes internas. Las personas negligentes, es decir, las que diligentemente no hacen las cosas prontamente, sufren de mucha ansiedad. Algo allá en el interior no los deja descansar, se sienten intranquilos. Las personas diligentes que hacen las cosas a su tiempo, en cambio, reposan. Reposo en este caso no habla de cansancio físico. Reposo habla de satisfacción. Y la satisfacción es el producto
de haber trabajado y haber hecho lo correcto. Cuando un pintor le da la última pincelada a su cuadro y lo mira, probablemente no sea el mejor cuadro, pero estamos hablando dentro de la finitud del hombre. Para él, lo mejor que puede realizar dentro de sus limitaciones humanas. ¿Ok? Él mira el cuadro, lo repasa y se da cuenta que no hay nada que quitarle ni nada que añadirle. Y no es sino hasta que eso ocurre cuando él haya satisfacción. Y toda la inquietud que efervescía en su interior por causa de producir algo, termina y concluye con un sentido de satisfacción porque le ha dado la última pincelada, ha mirado su cuadro, lo ha observado detenidamente y se da cuenta de que está perfecto, al menos al parecer de él. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Y así en cualquier manifestación de obra humana. Utilicé la del arte porque quizás es la más dramática, ¿ok? Así que tenga conmigo presente el siguiente principio. El reposo es la consecuencia de haber trabajado y de haberlo hecho de tal manera que causa satisfacción en tu corazón. Eso significa reposo, ¿ok? Así que el reposo en primera instancia es algo del alma y no algo necesariamente del cuerpo. Hay personas, como les dije hace un momento, negligentes, que aunque pueden estar acostados en una hamaca entre dos frondosos árboles recibiendo las brisas veraniegas del interior, sin embargo no tienen reposo en su interior porque saben que hay muchas cosas que han dejado inconclusas. El que trabaja diligentemente, en cambio, reposa. ¿Qué del joven que se da a la rumba, a la farra en los tiempos en que debió estudiar y luego llegan los días malos en los que ya todas sus amistades se han casado y no hay compinche, y entonces se siente inseguro, insatisfecho, porque él no ha alcanzado el nivel de profesión que su amigo diligente, que mientras él se daba la huelga, ese en cambio trabajaba por formar su profesión? Ahora él sufre de muchas inquietudes mientras que aquel otro reposa financieramente. ¿Verdad? Repito, reposo es el resultado de trabajar y de hacerlo de tal manera que tú encuentras satisfacción en el trabajo que has hecho. Las amas de casa que son diligentes en tener todo bien preparadito, encuentran reposo. Los hombres manganzones en esto, que en lugar de barrer correctamente meten una basura debajo de la alfombra, hay muchas inquietudes al respecto. Ahora bien, esto es un principio natural. Llevemos esto a lo que acabamos de ver. El Señor trabajó durante 6 días, pero dice la Biblia que en cada día Él terminaba con una frase característica. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Segundo día, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Pero no es sino hasta que introduce al hombre en la creación, la joya de la creación, la cerecita del pastel, el toque final, aquel por el cual ya no simplemente habló, sino que como era una obra especial, dice que lo formó del polvo con sus propias manos. Hubo una reunión en el Dios Trino y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando del carácter moral de Dios. Y sin duda ahí está Cristo contenido, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que Dios se proponía crear a un ser semejante a Él, no igual pero semejante, que se parecería a su Hijo Jesucristo. Terminando esto en el 6º día, cuando termina de introducir al hombre en la creación, entonces hay una frase un poco diferente a todas las anteriores. Ya no solamente vio Dios que lo que había hecho era bueno, ahora dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Dice: y vio Dios, no es una mirada fortuita, no es una mirada casual, es como les expliqué del ejemplo del pintor y su cuadro. Es una mirada escrutadora que busca detalles y dice: ¿sabes qué? Si le añado o si le quito,
deja de ser perfecta. Por lo tanto, lo que causó satisfacción es que finalmente, como conclusión de esta obra de 6 días, Él crea un hombre a su imagen y semejanza. Y al hacerlo dice, he aquí todo lo que he hecho no solamente es bueno en gran manera. Y entonces reposó Dios de lo que había hecho. O sea que la creación del hombre hecho a su imagen y semejanza como Cristo fue el resultado del reposo de la satisfacción de Dios. Yo quiero decirles algo. La creación de Dios de alguna manera prefigura como algo que fue superior a ese acto creativo. Porque en la creación Él hizo al hombre que luego pecó y cayó de esa dignidad que tenía. Pero en la salvación Él creó un nuevo hombre. Allá vamos. Dios reposó entonces en el 7º día. ¿Qué entendemos por eso? Halló satisfacción. Ahora bien, el hombre es creado ¿en qué día? En el 6º. Así que el 7º día de Dios no era sino el primero para Adán. Porque si Él fue creado en el 6º, no tenemos que pensar que fue creado en una hora específica del 6º día. La Biblia enseña que fue creado en el 6º día. Es decir, en la plenitud y totalidad de ese día. Él comenzó a existir. Fue formado en el 6º día, pero comenzó a abrir sus ojos a la realidad del mundo que Dios había creado para él en el 7º. O sea que el 7º día de Dios no es sino el primer día para Adán. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Adán y Eva no estuvieron a la par con Dios, hombro a hombro, trabajando para crearse para ellos mismos un jardín, ¿verdad? Ellos no estaban con Dios ahí. ¿Sabes qué? Me parece que pusiste la luna muy lejos de la tierra, acércala un poquito más. Y me parece que el color verde para las plantas no es el correcto. ¿Qué tal si utilizamos un fuchsia? No. Él no existía. Él abre sus ojos a la realidad de un mundo que ya había sido creado para él. O sea que el reposo del hombre no viene por el trabajo. El reposo en cuanto a la salvación y en cuanto a la creación no viene por el esfuerzo humano. En otras palabras, Él vino a existir existiendo ya un mundo preparado y dispuesto para Él. Un jardín perfecto en el cual todo lo que Él necesitaba iba a ser provisto. A ver si me hago entender de mejor manera. En otras palabras, el hombre no trabajó para su reposo. Él fue creado para entrar en él de plano. Verdad escritural veterotestamentaria, aplicación neotestamentaria. Porque si bien Dios vio la obra de creación culminada y eso le trajo satisfacción, hay una obra superior a la creación que le trajo mayor satisfacción. Cuando un hombre en una cruz pendía de ella, agonizante, dijo: Padre, consumado es. La obra de salvación había sido total y completamente consumada por un ser santo, que no merecía estar allí, que fue crucificado como cordero. Era el cordero de Dios, santo y puro, pero como dice Juan 3, aunque era cordero, fue tratado como serpiente. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Si la obra de creación agradó al Padre, yo quiero decir que la obra de salvación fue superior. ¿Y cómo tú y yo entramos a la salvación? Trabajamos por ella, ¿verdad? Nos esforzamos por ser buenos, hacemos penitencias, reprimimos el pecado y luego, después de mucho trabajar, ahora puedo descansar, ahora soy un hombre perfecto. ¿No, verdad? Nosotros entramos a la salvación
por la fe, y cuando lo hacemos ya todo está dispuesto. Hay un gran consumado es. Hay una cena preparada por la parábola del hombre que hizo bodas, donde dice el Señor que los invitados a la boda, Él les dice: vengan, que ya todo está aparejado. Esa es la salvación. La salvación, les hablé del hombre en su condición humana, que debe trabajar antes de reposar. Pero cuando se trata de la salvación, las cosas son al revés. Tú no entras a la salvación por el esfuerzo de tus obras, porque estás inhabilitado constitucionalmente para hacer nada para agradar a Dios, porque estás muerto en delitos y pecados. En cambio, así como en la salvación, en la creación, Adán comienza a existir cuando ya todo existe aparejado para él. Así también en la salvación, cuando entras por fe y naces de nuevo, encuentras que hay una obra perfecta hecha por Cristo Jesús, y tú lo único que haces es, por medio de este libro y el estudio de él, descubrir lo que ya es tuyo y no lo que alcanzas por tu propio esfuerzo. Todo avance en la vida espiritual no es la consecución de algo por el mérito y el esfuerzo humano. Es el descubrimiento por la iluminación del Espíritu Santo de algo que no sabías antes, pero que ahora logras saber, y al saberlo se hace tuyo. Amén. Las personas no avanzan porque no conocen el libro, no lo estudian. Y cuando lo estudiamos, entonces nosotros nos apropiamos de las verdades que Dios ha dispuesto. Amén. 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 Así que quiero repasar conceptos. Debemos, en términos humanos, trabajar antes de reposar. El reposo es la consecuencia inmediata de haber trabajado y de haberlo hecho de tal manera que satisface nuestro corazón. Así es en nuestra vida humana. Reposos, digamos que parciales, en diferentes etapas de nuestra vida. Las personas diligentes trabajan y cuando ven el resultado de lo que han hecho diligentemente, encuentran satisfacción. En cada aspecto de nuestra vida natural es así, pero no en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, tú y yo no trabajamos para nada. Estamos totalmente inhabilitados por Dios. En cambio, ocurre lo que ocurrió en la creación. El primer día de Adán no fue sino el reposo de Dios, el séptimo. En otras palabras, Adán entró en el reposo de Dios. Tan pronto él nace a la vida, entra en el reposo de Dios. Entra en un jardín totalmente dispuesto de él. Cuando tú crees por fe, inmediatamente, no es un llamado, ven, mejora, tienes que esforzarte, deja de fumar, deja de tomar, deja de bailar suelto o pegado. Tú entras en algo que ya es tuyo, totalmente comprado a precio de sangre. Amén. Ahora bien, con todo lo que significa espiritualmente ese reposo, más adelante el Señor lo instituye oficialmente dentro de la cultura judaica y es colocado como el cuarto mandamiento. ¿Se acuerdan? El cuarto mandamiento. Santificarás, guardarás el día de reposo para santificarlo. No harás obra alguna en él. De hecho, y cuando yo menciono el día de reposo, según era practicado en el Antiguo Testamento, usted puede darle la aplicación neotestamentaria. Hay algunos pasajes que quiero leer. En Jeremías capítulo 17 dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo. ¿Ok? Eso era literal. Los judíos no podían trabajar en el día de reposo y algunos osaban meter cargas por las puertas de Jerusalén. Pero aquí hay un mandato: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Versículo 24, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes,
etcétera, etcétera. Mandato de Dios, guarden el día de reposo, literalmente como una festividad y ordenanza contenida en los 10 mandamientos. Pero no sé si ya de inmediatamente, si ya me has seguido, has hecho las aplicaciones correctas. Porque el Señor también le dice a los hijos de Dios, guardaos de meter carga en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Este que estamos viviendo. ¿No hoy domingo qué? No, es el día de la salvación. El día de la salvación es un día en que el Señor te dice, guárdate de meter carga por las puertas de la ciudad en el día de reposo. El asunto es que has venido al día de reposo de la salvación y sin embargo quieres introducir cargas. Y las cargas, espiritualmente hablando, no son otras sino el pecado. Dios te liberta a los que se bautizaron. Hay un corazón lozano que aspira a crecer. Sin embargo, en la medida en que avanzas, vas introduciendo cargas. Cosas que no estaban contigo, pero que ahora las llevas y las introduces. Y el Señor te dice, eso va a quitar de ti. Vas a profanar el día de reposo. La salvación que yo efectué para ti, por la cual de manera espontánea estás viviendo en el poder del Espíritu. Estás rechazando el pecado también de manera espontánea, sin mucho esfuerzo. Cuando comienzas a introducir carga, eso que ahora es natural, se vuelve una vida religiosa en la cual te conduces por el poder de tu vida natural y eso causa mucha fatiga. A los que se bautizaron, no metan cargas. Guárdense de meter cargas por la ciudad. La iglesia en el día de reposo. Hay un día de reposo y no es un día de 24 horas. Es todo un día que comienza el momento en que Jesucristo vino a tu vida y que continúa hasta el día de tu muerte o hasta el regreso del Señor. No metas cargas por las puertas de la ciudad. Dios te las quitó. ¿Por qué has de meterlas nuevamente? Ahora bien, volvamos a Moisés. La rebelión del pueblo. El pueblo no hace caso, por lo tanto perecen en el desierto. La nueva generación entra con Josué. Sin embargo, el libro de Hebreos, recuerden, dirigido a los hebreos que estaban sufriendo persecución y a los cuales el autor quiere que verdaderamente conozcan el verdadero valor espiritual del día de reposo. Él les explica, esa tierra de Canaán era un símbolo, ese no era el verdadero reposo de Dios, porque aún hoy hay un reposo de Dios. No hay en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego en el capítulo que leemos dice, vamos a leer antes algunas cosas. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ok, permanece, él está diciendo, permanece la promesa de entrar en su reposo. Porque si el reposo se lo hubiera dado a Josué, el Espíritu Santo no había hablado proféticamente para decirles que aún hay un reposo, que es el verdadero. Entonces, el reposo de la entrada a la tierra de Canaán era solamente una tipología, un símbolo, ¿verdad? ¿De cuál verdadero reposo? De la salvación. Eso es lo que el autor procura decirle a los hebreos, aquellos que todavía están dubitativos, aquellos que todavía están pensando, quizás me he equivocado al seguir este movimiento, estoy siendo brutalmente asediado por mis hermanos judíos, estamos siendo echados de las sinagogas, excomulgados del resto de mis conciudadanos, y quizás esté haciendo esto por gusto, pero él les dice, no es por gusto. No, ustedes están sufriendo afrenta como todo hijo de Dios. Y sepan que el verdadero reposo está en aquellos que están a punto de rechazar a Cristo. Aún queda un reposo del cual la tierra de Canaán era simplemente una sombra, porque el Canaán celestial en realidad es la salvación, el reposo de aquel que encontrándose con Cristo reposa de sus obras. ¿De cuáles? Del esfuerzo religioso de tratar de agradar a Dios cuando sabes que en tu interior estás lleno de pasiones y de concupiscencia, de pecado, y que todo eso lo único que dice es que no te puedes salvar por ti mismo. Y el tratar de salvarte por ti mismo causa fatiga para los que lo intentan, o renuncia y apostasía,
y ateísmo a los que lo rechazan. Pero en ambos casos hay todo menos reposo. Pero el reposo viene, Él les está diciendo, no echen hacia atrás. No caigan en ese ejemplo de desobediencia que tuvo el pueblo. Y aquí es donde viene la parte que yo quiero con ella finalizar. Versículo 11. Vamos a leer unos versículos antes. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo es la salvación, ya lo dijimos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La verdadera salvación es el reposo de nuestras obras. El crecimiento espiritual no es otra cosa que hacer o equiparar nuestra posición en Cristo con la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Y cómo lo equiparamos? Lo equiparamos cuando descubrimos la verdad de que venir a Cristo es ser salvado de nuestro esfuerzo infructuoso por medio de las obras de la ley, de tratar de trabajar para nuestra salvación. Tú no obras para Dios para ser salvo, porque eres salvo de manera espontánea y natural. Quieres obrar haciendo lo bueno para Dios. Amén. Y lo haces cuando entras en su reposo. Por lo tanto, Él dice, no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para no entrar en su reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Ahora miren el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué ellos no entraron en el reposo de Dios? Aunque sea incredulidad. ¿Alguien dijo algo más? ¿Cómo? Desobediencia, incredulidad. Van de la mano. Una produce la otra. ¿Ok? Ahora la pregunta es más en el fondo. ¿Y por qué incredulidad y por qué desobediencia? Porque no pudieron hacer otra cosa. Dice que no les sirvió el no haber ido acompañado de fe en los que oyeron la palabra de Dios. O sea, ellos no tuvieron fe. El Señor les dijo, les entrego la tierra, vayan y poséenla. Ellos no creyeron en eso. Ahora, ¿por qué el nuevo reposo que Él tiene, que es la salvación, si es efectivo? ¿Qué lo hace efectivo? ¿Qué hace que nosotros podamos entrar en ese reposo? Porque a diferencia de los antiguos que se rebelaron vez tras vez, que desobedecieron, que no tuvieron fe, para nosotros en el reposo en que entramos, sí podemos hacerlo. Porque la diferencia es que ellos desobedecieron, nosotros podemos obedecer. Ellos no tuvieron fe, nosotros podemos tenerla. ¿Qué hay de diferente entre aquellos y nosotros para poder entrar en el reposo de Dios con fe y poder obedecer? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Hay una espada que ellos no tenían. Escucha, porque la palabra, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Okay? ¿Saben lo que significa eficaz? Que cumple su cometido. ¿Qué significa, Jorge, cuando en la cocina tienes un cuchillo, una herramienta de trabajo para cocinar que es eficaz? Corta bien, hace que la carne más dura parezca mantequilla, ¿verdad? Hace que la carne más dura parezca mantequilla. Así con cualquier herramienta, lo que la hace eficaz es que funcione. Qué horrible es tratar de sacar un tornillo con un destornillador cuya punta está toda roñosa, pero cuando está bien, con un
buen metal, no de esos baratitos. Entonces funciona, es eficaz. Bueno, así es la palabra de Dios, es eficaz. Pero no solamente es eficaz, es viva. Viva y eficaz. ¿Verdad? Viva significa que produce precisamente eso que es vida. Y eficaz significa que funciona. Todo lo que Dios hace, la salvación misma, la justificación, es una justificación eficaz. Dios no tira tiros al aire. La salvación no es, ahí va, sálvese quien pueda, el que lo reciba se salva, el que no, no. No, Jesús murió, o más bien no murió por gente que luego irá al infierno. Él murió por un pueblo que eficazmente atenderá el llamado y serán salvos por ese llamado. Lo diré otra vez, a ver si el Señor alumbra. Jesús no murió por gente que luego irá al infierno. Jesús murió eficazmente por gente que atenderá su llamado, y ese llamado es tan eficaz que también eficazmente lo justificará. Si Él murió para justificarnos y alguien no es justificado, entonces ese alguien estaba excluido de ese llamado. Porque a los que conoció predestinó, y a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó justificó, y a estos glorificó. Y todo es hecho de manera eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ellos no tenían eso, pero tú y yo lo tenemos. ¿Y de qué manera es eficaz? Bueno, dice, primero entendamos que él compara la palabra de Dios con la espada romana, que era una espada que en aquel momento estaba adelantada a la época, porque era una espada de doble filo. Tenía filo por ambas partes, cuando la mayoría de las espadas solo tenían filo por un lado. Al tener filo por ambos lados, era capaz de penetrar el cuerpo del oponente. Y era tan aguda que no solamente penetraba la carne, iba más allá, cortaba el hueso, pero no simplemente le hacía un tajo, sino que era tan aguda que cortaba las coyunturas y los tuétanos, la parte interior de los huesos. Así de aguda era esa espada. Pablo utiliza esa idea de la espada romana de doble filo, que por ser de doble filo podía penetrar y cortar lo más profundo del cuerpo, para decir, hay una espada superior a esa. Esta es más profunda. Esta va más allá de la carne, de los músculos y de los huesos. Esta penetra la parte más profunda del hombre, corta alma y espíritu. Y aquí hay una divergencia de opiniones en la cristiandad, porque algunos creen que alma y espíritu es una forma en que el Señor llama a una misma cosa, el aspecto espiritual del hombre, la parte incorpórea. Yo no creo eso, pero no vamos a entrar, porque no es nuestro tema, en esa explicación. Creo que hay una diferencia entre alma y espíritu. Es una diferencia conceptual, no real. No es que cuando muera, tú estás ahí, hey alma, ¿tú dónde vas? Yo soy el espíritu, yo voy para otro lado. No, después de morir hay una sola parte incorpórea. Por eso dije, la diferenciación es conceptual, no real. ¿Ok? Lo cierto es que el alma, para hablar así de modo muy general, tiene que ver con nuestra parte afectiva. Miren, yo en una ocasión les dije que la razón por qué las personas que tienen algún tipo de adicción difícilmente se rehabilitan, ocurre, pero muy esporádicamente, y los que logran rehabilitarse eventualmente también vuelven a las mismas prácticas, es porque a ellos se les somete a un aislamiento donde no entran en contacto con aquella sustancia que producía adicción, y sufren mucho. El cuerpo pide ansiosamente la droga, pero por estar aislados se desintoxican de ella. Pero es que la verdadera adicción no es la del cuerpo, no es la de la contaminación, digámoslo así, de cierta sustancia que, estando en tu torrente sanguíneo, produce el deseo de ella. No es algo meramente fisiológico, es algo del alma, ¿verdad? O sea que no se trata, por poner un ejemplo, de la gula del cuerpo, sino de la gula del alma. No es la lujuria del cuerpo,
es la lujuria del alma. Hay muchos, y yo les he contado de que hace mucho tiempo leí en un artículo de revista como un hombre dedicado a la pornografía, que en aquel tiempo era famoso, decía que él ya se sentía inmundo, insatisfecho. Su cuerpo estaba extenuado, no podía más, necesitaba funcionar con cierto tipo de drogas, pero que su interior, la lujuria, en lugar de disminuir, se acrecentaba. O sea, podía tener un cuerpo que incluso ya no funcionara, pero mientras que lo corporal iba en deterioro, algo en su interior iba en aumento. Porque nunca se cansan los ojos de ver ni los oídos de ver. El apetito del concepto que la Biblia llama carne, que es algo más que el cuerpo. ¿Verdad que sí? ¿Lo entienden así? Sí. Porque si la Biblia dice no satisfagáis los deseos de la carne y solo se refiere al cuerpo, entonces no debes comer, porque ese es un deseo del cuerpo, ¿verdad? No debes dormir, porque ese es un deseo del cuerpo, pero son deseos legítimos. Así que el concepto de carne en la Biblia sí incluye el cuerpo, pero no se limita a él. Tiene que ver con algo incorpóreo, un deseo del alma por cosas que utiliza el cuerpo para satisfacerla. Pero el cuerpo puede ser rehabilitado, puede ser desintoxicado, pero la lujuria permanece en esos fueros internos que no vamos a definir técnicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios? Que así como la espada romana penetra coyunturas y tuétanos, ¿ok? La coyuntura es lo que le da movilidad al esqueleto y a nuestros músculos. Los tuétanos son las partes interiores del hueso. Bueno, nosotros vivimos de una manera muy anímica, movido por nuestras emociones y nuestras apetencias, pero hay una espada que al cruzar profundamente puede exponer las motivaciones reales de los seres humanos. ¿Okay? Voy a ponerle un ejemplo. La Biblia dice, por ejemplo, que los perversos, y está utilizando ese término para referirse a todos los seres humanos, meditan maldad en su cama en las noches. Y cualquiera persona que lee eso dice, eso se está refiriendo a un asesino que en la noche está tramando cómo va a cumplir a su asesinato. Él nunca jamás podría pensar que él está retratado en ese pasaje. Y que lo que se refiere es que él está planeando cómo serle infiel a su esposa. Él nunca dirá, los perversos meditan maldad en su cama. Que esa declaración bíblica se está refiriendo a algo que él considera inocuo. Él no lo ve como algo malo. Él no es el hombre perverso que maquina maldad. Pero lo está retratando precisamente a él. Está diciendo, él está produciendo de lo suyo, espontáneamente y de manera natural, sin que él mismo advierta que es algo malo. Él está en automático pensando en cómo ha de ejecutar su pecado. Pero un día la palabra de Dios alumbra. Un día la predicación poderosa toca y penetra. Y él ya no se da cuenta de que se está refiriendo a otro. Él se ve retratado en eso. Él ve su perversidad. A él le duele y se da cuenta de que ese personaje del cual habla la Biblia no es otro que él. El que medita perversidad en su cama no es sino él, para hacerle la trampa que él considera no es un pecado grande a su compañero, o para hacerle infiel a su esposa, o simplemente para desplazar por una triquiñuela a aquel que está compitiendo con él para una plaza de trabajo o para un negocio. Él dice, eso no es perversidad, eso es ley de la vida. Pero mientras que él antes no veía eso de esa manera, ahora bajo la luz del Evangelio, él puede ver todas las cosas tal cual como Dios la ve. ¿Qué hace eso? La palabra, la espada del Espíritu. Dice, voy otra vez a repasar. La espada romana penetra, parte coyunturas y tuétanos. La espada del Espíritu penetra más profundo, discierne los pensamientos. Es decir, que mientras que antes tú no te evaluabas a ti mismo como malo, cuando lo ves bajo la luz de la palabra de Dios, amén, lo oculto de tu corazón se hace manifiesto. Amén. ¿Qué significa eso? Que antes estaba oculto. Tú no lo podías ver como malo. Tú no lo podías ver como Dios lo ve. Tú lo veías normal. Pero ahora se hace manifiesto lo oculto de tu corazón. Y aquello que para ti era algo sencillo y normal,
tú lo ves en toda su realidad y en toda su fealdad. Eso ocurre por el trabajo que hace la palabra de Dios cuando es recibida. ¿Por qué los judíos no pudieron entrar a la tierra prometida? Porque vez tras vez se rebelaban y vez tras vez eran indiferentes a su pecado. Porque no podían ver su maldad. Porque no era el remanente fiel del cual Pablo nos dice en el capítulo 9 y 10 de Romanos que Dios los había apartado para que ellos recibieran la palabra y creyeran. Este era el hombre natural que puede pecar vez tras vez contra Dios. No es apto para poseer la tierra de su reposo porque no ve su pecado y por lo tanto desobedecerá a Dios y con incredulidad se apartará de él. Pero él dice, ahora hay un nuevo reposo y ese reposo viene a tu vida cuando la palabra de Dios, que es espada de dos filos, penetra eficazmente haciendo su trabajo. Y dice la Biblia, expone las intenciones del corazón. A mí me preocupa cuando la gente se autoevalúa y se dice, yo tengo un buen corazón. Inmediatamente yo digo, no lo tienes. El hecho de que lo digas da evidencia de que tienes uno malo, pero tú crees que lo tienes. Y lo tienes porque no has profundizado ni hurgado en las profundidades de tu corazón. No te conoces a ti mismo. Esta palabra da la posibilidad de que te conozcas. Te conocen inmediatamente. Miren, es más, yo he conocido a gente que me ha dicho, yo me he dado cuenta que yo soy como David, que tengo un corazón conforme al corazón de Dios. Dios mío. ¿Qué clase de oscuridad encubre la verdad de esa persona? Que estando en tiniebla cree que está en luz, que siendo malo cree que es bueno. Como decía Dani Berrío en un canto, estando en la profundidad del mar cree que está en la cima del monte, o estando en lo más profundo del infierno cree que está en el cielo. Ese es el corazón humano. Dice la Biblia que es engañoso y perverso. Yo les he puesto ejemplos miles. Ahorita mismo, en cualquier lugar de Panamá, o vamos a esperar un poquito más de noche, dos parejas, una pareja, perdón, los dos siendo infieles a su cónyuge. Música romántica, penumbra, promesas de amor, palabras suaves. ¿Ustedes creen que ellos ven la realidad de su maldad? Por eso las plumas de los poetas en la carne escribe cosas como: si amar es pecado, quiero ser pecador. Y suena bonito. Carne, maldad humana, evidencia de su pecaminosidad. Se me ha olvidado un montón de letras que hubiera querido traer a... ¿Cuál tú cantaste ahorita? No sé, con Chirinacho, que se llama Así es pecado, pecado. No sé, aquí me quedo. Imagínate. ¿Por qué? Porque el corazón engañoso le hace pensar que esa caricia, esa palabra suave, esa luz tenue, esa melosidad, no, esto no puede ser malo, ¿verdad? Pregúntale a la esposa o al esposo de ambos para ver si lo es. ¿Okay? Pastor, pero ni siquiera tiene que ser una pareja infiel, puede ser una pareja que no está casada. Lo mismo, sí. Así es. Bueno, vamos a concluir porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, capítulo 6 de Juan, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Lo han leído? Él estaba diciéndole a los judíos y deliberadamente utilizaba esas figuras porque él quería desmantelar el sistema religioso que ataba a esa gente. Él les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Wow, si había algo ofensivo para un judío es siquiera sugerir la posibilidad de canibalismo, comer carne y sangre. Por eso es que en ese contexto él les dice, las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. ¿Ok?
A lo que él se estaba refiriendo de comer su carne y beber su sangre era creer en él. Era el Cordero Pascual del que vimos en la escuela dominical, que tenía que ser comido, la carne asada, y no había que dejar nada de él. No dejes nada de este libro por fuera. Come a Cristo íntegramente. Cuando tú comes algo, te nutres de aquello que comes y eso viene a ser vida de tu vida, carne de tu carne y hueso de tus huesos. De hecho, esa es la nutrición, ¿verdad? Aparte de las cosas que el cuerpo desecha o las que no puede ingerir por causa de otra serie de desajustes corporales que hace que incluso lo bueno no lo pueda asimilar porque ya tú lo has intoxicado. Pero la verdadera nutrición es cuando aquello por lo cual te nutres viene a ser tu vida misma. Cuando Jesús está diciendo, coman mi carne y beban mi sangre, está hablando del sacrificio de Él en la cruz, por lo cual su cuerpo iba a ser molido, su sangre derramada, y tú y yo al creer en eso y continuar en esa vivencia, nos alimentábamos de Él. Si no hacemos esto, no tenemos vida en nosotros mismos, al menos no vida soy, vida espiritual, vida eterna, vida de Dios. Porque es que la vida natural no es alimentada con la palabra de Dios, es alimentada con sancocho, chicharrón, plátano, arepa. Pero Él dijo, pero el nuevo hombre se alimenta con la palabra de Dios. Y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ella nos hace acto para no hacer lo que hicieron los judíos en el desierto. ¿Qué hicieron? Desobedecieron y no tuvieron fe. Incredulidad. Ella, al poner de relieve nuestra verdadera condición, hace que nosotros caigamos postrados. No estoy hablando literalmente, estoy hablando de lo que ocurre en el corazón. Caer postrado significa me rindo, veo la naturaleza mía y eso me indica que necesito tu gracia. Y cuando tú necesitas y sabes que lo necesitas, entonces la gracia de Dios, que es el favor inmerecido de Dios, el deseo ardiente de Dios de hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, entonces Él produce el querer como el hacer. Entonces Él te guía al arrepentimiento. Todo lo que tú no puedes producir, lo produce Él a través de su palabra que penetra y desvela tus intenciones. Así que Él concluye diciéndole, no caigan en semejante ejemplo de desobediencia, como ocurrió con los judíos en el desierto, que perecieron, se rebelaron, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en su reposo. Pero incluso los que entraron, ese no era el verdadero reposo, era una sombra, un símbolo del verdadero reposo, porque el Espíritu aún dice hoy todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Carta a los hebreos, recuerden, les está diciendo a los hebreos, allá tus padres desobedecieron, no desobedezcas tú hoy. Unos perecieron, otros entraron, pero aún los que entraron, ese no era el verdadero reposo. El Espíritu dice, oigan, judíos, hebreos, queda un reposo. Eso era una sombra, entren al verdadero reposo. No importa si sus hermanos los persiguen, no importa si los rechazan, no importa si los echas de la sinagoga. Entren en el verdadero reposo que es la salvación. No importa lo que te pase en esta tierra, no importa que te persigan o aún que te den muerte. Eventualmente tú entrarás en el reposo final, que es la patria celestial que está destinada para aquellos que habiendo hecho de Jesús su Señor, entran en el reposo, la Canaán celestial, en la que no habrá lágrimas, se enjugará Dios todo llanto y todas las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Amén. No entrará cosa inmunda a ese lugar. Amén. Amén. Este versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de qué? De Dios. Pero ¿a través de qué? De su palabra. Dios y su palabra son inseparables, ¿verdad? Sus palabras hablan de su voluntad, de su deseo más íntimo. ¿Cómo tú puedes saber qué piensa alguien? Por las palabras que emite. La palabra de Dios es Él. Por eso es que Jesús es la palabra viva que tomó carne, que se hizo carne. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia por la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Miren lo que termina, y con esto también termino yo. Todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A sus ojos, todas las cosas están desnudas, pero no a tus ojos y a los míos. ¿Cuándo obedeces y tienes fe? Cuando lo que permanece oculto se hace evidente y comienzas a ver como Él ve. Él sabe quién eres, Él sabe quién soy yo. Quien no lo sabe eres tú. Por no saberlo, te crees bueno.
Y por eso desobedeces a Dios y no tienes fe. Sigues tu propio camino. Pero cuando esta palabra del Espíritu desvela las intenciones del corazón y penetra, entonces lo oculto del corazón se hace manifiesto. Y como se hace manifiesto, estando antes oculto, ahora lo ves como Dios lo ve. Porque delante de sus ojos todas las cosas están desnudas. Es decir, que no aparecen encubiertas. La palabra de Dios tiene la posibilidad y la capacidad de que tú veas como Dios ve. Y cuando ves como Dios ve, inmediatamente y de manera espontánea, obedeces y tienes fe. Amén. Esta es la que nos hace entrar en el reposo de Dios. De manera inicial cuando creímos al Evangelio y de manera continua cuando permanecemos creyendo. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes verdaderamente son mis discípulos, la evidencia de eso es que van a permanecer en mi palabra. ¿Y qué hará esa palabra? Hará que conozcan la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Así que entramos en el reposo de Dios cuando creímos en Jesús y continuamos cosechando los frutos de esa tierra poseída que era tipificada por la tierra de Canaán, para disfrutar de la abundancia de esa tierra, la vida espiritual, amor, gozo, paz, y a la vez echando a los habitantes de esa tierra, los gigantes perversos de las tribus de Canaán. ¿Cuáles son esos? Nuestras pasiones, nuestros pecados, nuestros instintos carnales. Así que hemos entrado a la tierra de provisión, a la tierra que fluye leche y miel. Comienza a cosecharla, comienza a cultivarla, comienza a probar del fruto de la tierra que fluye en abundancia. Tristemente, pareciera como que el pueblo de Dios se queda a la vera del camino, ahí viendo cómo los espías traen las uvas grandes, pero ellos mismos no disfrutan de ellas porque no poseen la tierra con fe. Pero eso lo hace el verdadero Hijo de Dios. El que es verdaderamente Hijo de Dios, como Josué y como Caleb, tiene ese punto de vista, no basado en su fuerza ni en su poder, sino por creer que Dios les ha dado la tierra. Por eso decimos, ¿sabes qué? Nunca hagas esta declaración. Yo he oído hermanos decir, somos hombres y yo sé que mientras estemos en este cuerpo nunca vamos a superar las lujurias, las pasiones, los deseos por las mujeres. Nunca digas eso, aunque sientas que en tu cuerpo es así, porque estás diciendo que los gigantes de la tierra tienen más poder que Jehová que te la da. Declara lo que Él dice y no lo que tú crees. Y si estás creyendo lo que tus ojos ven, arrepiéntete y comienza a creer no lo que tus ojos ven, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, con Cristo estoy justamente crucificado. No digo yo, digo Cristo en mí, pregunto, ¿lo crees? ¿Sabes el versículo? Pero muchos no lo creen. Interiormente no lo creen. Yo sí creo que soy una nueva criatura. Aun cuando el diablo me restriegue las cosas en las que eternamente pareciera que no lo soy. Yo sé que no soy hipócrita, sino creyente, y en la medida que lo crea, hay cosas que he dejado atrás, pero hay cosas que por muchos años siguen. Pero sigo creyendo. Este gigante lo vamos a desalojar de esta tierra. No por mi esfuerzo, sino por la fe en su palabra. Amén. Ya vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. No es letra muerta. No es letra que no afecte al que la oye con fe. Toda filosofía, toda ciencia es letra muerta. Puede ser escuchada y puede tener coherencia, lógica y sentido. A veces las personas diagnostican un mal, sea físico o sea emocional, pero solo lo diagnostican. Más allá de eso no pueden hacer nada. Pero la palabra es viva. Eso significa que no solo diagnostica, cura. No solamente te hace ver el mal, sino que lo corrige. No solamente puede hacer que entiendas la condición en la que vives, sino que puede transformarte en alguien que hace lo opuesto y que ama a Dios, que ama la voluntad de Dios y aborrece el pecado que Dios aborrece. Señor, danos esa capacidad por tu palabra. Llévanos a tu palabra. Que seamos hombres y mujeres de la palabra.
que seamos el pueblo del Amén. libro, Amén. el pueblo de la palabra de Dios. Amén. Y que, como decíamos el sábado, evitemos el histrionismo en el púlpito. Evitemos apelar a las emociones, porque atraen mucho, pero a la vez crean adicción a las emociones. De tal manera que en la medida en que las personas se acostumbran a ser estimulados emocionalmente, a la vez se inhibe la capacidad de entendimiento espiritual y no responden a la palabra, pero sí a la emoción. Muchos púlpitos apelan a ella. Padre, que apelemos nosotros a la verdad de tu palabra, la cual no necesita de histrionismos, ni necesita de atmósferas caldeadas, de ninguna clase, otra clase de cosas. Necesita solo un oído atento y un corazón que atesore tu palabra para que ella produzca los cambios necesarios. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén. Dios le bendiga.